Hermanos, vamos a denunciar los abusos sexuales del pastor Orlando Antonio Enamorado de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, que está ubicada en la ciudad de Irving, Dallas, Texas. Es una noticia que ya circula en internet, en las redes sociales. Ya ha sido muy comentado esta denuncia y estamos pidiendo que los organismos policiales de Texas se aboquen al arresto, a la investigación de este pastor adventista Orlando Enamorado, que está implicado en casos de pederastia, de pedofilia, abusos sexuales en su iglesia Advenimiento. Esta información está en la internet. Se trata de víctimas de este pastor que rompieron el silencio y lo denunciaron. Es una carta que se encuentra en la internet. Vamos a leerla para que sea de acceso público, y si existen más víctimas, pues lo denuncien para que no haya impunidad. Dice: yo quiero denunciar al pastor adventista Orlando Antonio Enamorado por sus delitos sexuales cometidos en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, ubicada en Irving, Texas. El pastor adventista Orlando Enamorado lleva más de 5 años violando a adolescentes de su iglesia para supuestamente purificarlas del Israel moderno, aprovechando los campestres y los bautismos realizados los fines de semana para llevar a cabo sus ataques sexuales. En los bautismos, el pastor Orlando Enamorado abusa del contacto físico con las muchachas y adolescentes. Primero abraza mucho a las jóvenes, luego les dice suaves palabras de amor al oído y hasta las besa en la boca tras salir del agua. Así va seduciendo carnalmente a las jovencitas para después cometer sus delitos sexuales en los campestres, donde ellas van solas y sin sus padres, confiando en que son parte de la familia Advenimiento. Los bautismos del pastor enamorado son abusos sexuales contra las jovencitas, porque manosea mucho sus cuerpos y el pastor Orlando les dice secretos al oído. Después de la inmersión, nadie sabe qué les dice. Tal vez es un chantaje para que se queden calladas y no denuncien nada. Ningún pastor adventista debe bautizar de esa forma tan indecorosa. Eso es ilegal. Los bautismos adventistas no deben convertirse en intimidad sexual con las muchachas. El pastor enamorado, como supuesto ministro del Evangelio, no tiene que acariciar a las jovencitas cuando salen del agua, ni besarlas, ni abrazarlas con tanta fuerza. Hay denuncias hechas por abuso sexual en contra del pastor Orlando Enamorado. Han sido hechas por jovencitas en Facebook, una denuncia del 2016 en Dallas, Texas, otra en West Palm Beach y otra en Oklahoma. Las denuncias fueron anónimas y la Iglesia Advenimiento borra esos comentarios. Pero si de verdad son ciertas, entonces el pastor enamorado no solo es culpable de pedofilia, sino también de pederastia. Las familias de dos víctimas no presentan cargos en contra del pastor Orlando Enamorado, para evitar que las adolescentes sean perjudicadas socialmente. Mas, sin embargo, dice la víctima: yo fui novia de Raúl en Florida, dijo la víctima. Aquí tenemos información que fue la novia de un hermano de la iglesia que pertenecía a la Iglesia Advenimiento, quien rompió el silencio. Dice que puede asegurar que hubo abuso sexual por parte del pastor enamorado. Las imágenes demuestran que el pastor comete abusos en los bautismos contra las muchachas. El pastor enamorado también obliga a que algunas muchachas se pongan lentes muy oscuros en los bautismos para tapar sus ojos y que no se conozcan sus rostros en el canal de televisión Advenimiento TV, lo cual es sospechoso, porque el pastor no quiere que se identifiquen a las jovencitas. Hay mucho dinero de por medio para no denunciar al pastor Orlando Enamorado. Su Iglesia Advenimiento es una secta cristiana de Texas, y todo el dinero recibido por donaciones, diezmos y ofrendas es administrado completamente por el pastor Orlando Enamorado, quien tiene el poder en la iglesia para mantener en silencio sus delitos sexuales,
Aquí nos dice que la víctima, una de las víctimas, denunció los abusos sexuales del pastor Orlando Enamorado en un programa llamado Altar de las Peticiones de Advenimiento TV, pero dice que no leyeron el mensaje en vivo, que no llamaron después para pedir una explicación. Aquí dice que hay constancia, entonces hay cómplices también que están ocultando la información que saben sobre los abusos sexuales del pastor Orlando en Advenimiento TV. Lo más preocupante es que el pastor Orlando Enamorado compró un terreno en Shepherd, Texas, que se llama Centro de Estilo de Vida La Verdad Presente, y está invitando principalmente a jovencitas para que vivan allí por un mes y se purifiquen del Israel moderno, lo cual podría ser potencialmente una casa de prostitución y de trata de menores, construido para que el pastor Orlando Enamorado siga violando a adolescentes en Texas, pero engaña a la gente diciendo que es un supuesto centro de salud adventista. También nos dice, aparece su número de WhatsApp, dice que es importante que los pastores adventistas de Texas hablen con ese pastor enamorado antes que intervenga la policía de Irving y lo arreste. Hay que saber por qué convierte los bautismos en ataques sexuales, por qué les dice al oído qué cosas le dice el pastor Orlando al oído a las muchachas después de la inmersión en el bautismo. Dice que su conducta no es normal. No vamos a permitir que el pastor Orlando Enamorado siga violando a jóvenes, y nadie le dice nada porque es pastor de una famosa iglesia adventista que tiene muchos medios comprados en Texas. No queremos más impunidad en estos casos. Aquí piden recolectar firmas en change.org para que el consulado de El Salvador, aparentemente este pastor es salvadoreño, es de El Salvador, el consulado de El Salvador en Texas investigue si Orlando violó a jovencitas en su pasado. Se pide aquí a Univision Houston, al canal de televisión, que investigue los abusos sexuales de Orlando. Dice, los pastores no tienen derecho de atacar sexualmente a muchachas en Estados Unidos. Hay leyes que protegen a las jóvenes, y si los delitos sexuales se comprueban y son ciertos, entonces Orlando debe ser arrestado por cometer pederastia. Dice la víctima que ella perteneció, que fue una hermana de la Iglesia Advenimiento hasta el 2019. Casi todos sus miembros saben del sadismo de Orlando, pero no lo denuncian porque Orlando amenaza con reportar a sus familiares indocumentados a la migra. Hay chantaje entonces. Por eso se quedan callados para no regresar a mi país, México. Bueno, sabemos que la persona, la víctima, es mexicana, que fue miembro de la Iglesia Advenimiento, y que el pastor Orlando amenaza con reportar a los familiares de las víctimas con la migra, si son indocumentados, para que no denuncien sus violaciones. Sigue diciendo que las hijas del pastor Orlando huyeron de su casa hace años. Ellas no pertenecen a la Iglesia Advenimiento, y en la iglesia está prohibido que los hermanos hablen de las hijas de Orlando. No se puede preguntar por qué se enemistaron tanto con su papá. Hay que investigar si las desviaciones sexuales del pastor Orlando también causaron daño a sus dos hijas. Tal vez por eso ellas huyeron de su casa y abandonaron a su papá. Dice la noticia. Una amiga de la víctima, la muchacha de las fotos, la que está saliendo en las fotos, nos dijo por el Messenger de Facebook, que ella fue violada por el pastor Orlando Enamorado antes de su bautismo. Por eso ella estaba llorando, y en las fotos se aprecia como el pastor Orlando manosea a la joven, que lleva 3 años recibiendo ataques sexuales de su pastor. Nos dijeron que el pastor Orlando Enamorado fue expulsado de la iglesia adventista en Manuel de Texas hace 10 años. Nadie supo el motivo por el cual lo expulsaron como pastor, y lo expulsaron como miembro adventista de esa iglesia. Por eso el pastor Orlando fundó luego la Iglesia Advenimiento, aunque nunca explicó qué falta o delito cometió antes para que lo expulsaran de la Iglesia Adventista en Manuel de Texas. Aquí hace un llamamiento que dicen que el pastor enamorado tiene que dar muchas explicaciones si no quiere terminar preso, o lo llaman enfermo mental, o si de verdad cometió los delitos sexuales. Bueno, tiene que dar muchas explicaciones. Esta noticia está en internet, es de dominio público. Hacemos una vez más un llamado
a la conciencia pública tejana allá en territorio estadounidense para que investigue, porque no debemos seguir con la impunidad. Si de verdad el pastor Orlando Enamorado incurrió o está incurriendo en pederastia, en pedofilia, bueno, tiene que ser denunciado y tiene que investigarse estos casos.